que la suma de las XY es una estadística suficiente para la media poblacional. O sea que cualquier función de esto también es suficiente, por lo tanto yo lo puedo dividir por n. Entonces esto me está diciendo que la media muestral también es suficiente para la media poblacional en la distribución normal. Me faltaba el n para entender. No. Tiempo. Paciencia. Pero sí, está. Entonces, no voy a preguntar si se entiende porque... Ya voy a fingir demencia y voy a seguir con la clase como si se entendiera, ¿no? Entonces, hasta ahora vimos esas 4 propiedades. Dijimos, son propiedades deseables para los estimadores. Ahora bien, como yo les dije antes, tampoco es que cada vez que ustedes tengan una situación van a hacer esto. Y ahí ténganme un poco de paciencia para la segunda parte de la clase. Pero, una pregunta, profe. Entonces, sí. Para demostrar suficiencia, tenemos que hallar esas 2 funciones, nada más. Con eso ya lo demuestro. Exacto. Y después, si tengo una función, de esa función que figura como que es independiente, también lo puedo considerar como un estimador suficiente. Exacto. O sea, entiendo que el concepto, más que el concepto, la interpretación es difícil. Interpretar este concepto es difícil. Pero mecánicamente es súper sencillo. O sea, lo único que tengo que hacer es a la función de densidad conjunta, o sea, la de la muestra, la tengo que poder expresar de esta manera, como algo que solo depende de la muestra y algo que depende de la muestra y del parámetro poblacional. Y de hecho, esta es la parte que me interesa a mí. Ni siquiera me interesa esta segunda parte. Entonces, esta parte, lo que depende de la muestra y del parámetro de interés, es a lo que yo le voy a dar atención. Y eso es lo que me va a definir o me va a mostrar la forma principal o, digamos, como la base de la estadística suficiente. A partir de ahí, cualquier función de esa estadística suficiente también es suficiente. Entonces, la estadística suficiente acá, ¿cuál es? La suma de las XY. Cualquier función que yo calcule tomando como base la suma de las XY es también suficiente. Perdón, no alcanzo a divisar cuál sería la variación de la H con respecto a tita sombrero. ¿Dónde estaría el...? Ah, está bien, perfecto. La suma de las XY. Porque acuérdense siempre que la tita sombrero, ¿qué es? Es una estimación, un estimador o una estadística. ¿Una estadística qué es? Un cálculo sobre la muestra. Está bien, perfecto. Voy a preguntar una pavada, pero ¿por qué me queda la sumatoria de XY y lo demás no? Capaz que ya lo dijiste y me perdí. El 1 medio, menos 1 medio n por mu cuadrado, menos 2 por mu, arriba, en la H tita sombrero mu. Yo lo que hago es, esta es la función de la que yo parto. Y lo que quiero hacer, o el objetivo, digamos, es expresarla de esta manera, como una función que dependa de mu y de tita. ¿Tita qué es? Es cualquier estadística. Casi uso la palabra estadística, porque todavía es como que no estoy refiriéndome a esto como un estimador. O sea, no, esto no va a ser lo final que yo uso, pero sí es una estadística, o sea, una función de la muestra. Entonces, lo que yo quiero es expresarlo de esta manera. Una parte que tenga algo que depende del parámetro y de una estadística, y algo que solo depende de la muestra. Y de hecho esta parte no me interesa tampoco tanto, es como si yo la limpio, por decirlo de alguna manera, lo limpio. O sea, el interés principal es esta parte que está acá. Entonces, ¿qué hice? A esto, que es mi función base, la procesé un poquito, la trabajé un poco, entonces dije, bueno, este cuadrado lo desarrollo. Cuando yo desarrollo el cuadrado, me queda esto que está acá. Reemplazo esta parte por esto que está acá, y ahí es donde yo hago esta separación de la H y la K. La función H que vimos, que depende del parámetro y de la estadística, y la K que solo depende de la muestra. Entonces, fíjate, esta primera parte depende de mu y de la estadística. Y esto solo depende de la muestra o una estadística de la muestra. Que no es la misma, pero no importa. A mí la que me interesa es esta, la que depende de ambos.
Y entonces, ¿qué hago? En eso, que depende de ambos, me fijo en la parte que está solamente como en la muestra. Ahí está. Bien, bueno. Familias exponenciales. ¿Qué son las familias exponenciales? O mejor dicho, las familias exponenciales son una familia de funciones de densidad, cuya distribución puede ser escrita de esta manera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, dentro de lo que es estadística, o probabilidades más que estadística, dentro de lo que es probabilidades, tenemos un montón de funciones de densidad o de probabilidad. Cada una tiene su ecuación. Un grupo de esas pertenece a lo que se llama familia exponencial si se pueden expresar de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser una exponente o e a la suma de algo que depende de tita o del parámetro por algo que depende solo de la muestra, más algo que depende solo de la muestra, más algo que depende solo de tita. Se puede demostrar que las distribuciones que venimos viendo hasta ahora, o muchas de las que venimos viendo, la binomial, la Poisson, la exponencial, la gamma, pertenecen a la familia exponencial. ¿Qué quiere decir? Que la puedo expresar de esta manera. Si ya no está expresada de esa manera de inicio, la puedo llevar yo de esa forma. ¿Y por qué traemos este concepto? Porque hay un lema que demuestra que para toda familia que pertenece, para toda distribución que pertenece a la familia exponencial, yo puedo encontrar una estadística suficiente. Y no solo eso, sino que esto es lo que les decía, a ver, no les quiero hacer mucho lío, pero bueno, esto nos da no me voy a meter porque no les quiero hacer más lío del necesario, entonces quiero que se quede con esta idea. Muchas de las funciones de densidad de probabilidades en estadística con las que trabajamos pertenecen a la familia exponencial. Si pertenece a la familia exponencial, quiere decir que yo puedo encontrar fácilmente una estadística suficiente. Al que le interese, pero no es necesario, puede revisar esto, que es como con símbolos, digamos, sin entrar en ejemplo, cuáles serían. Pero esto es muy, muy, muy similar a esto que hicimos acá. O sea, de llevarlo a esta forma. Lo expreso de esta manera y yo encuentro la estadística suficiente. ¿Sí? Profesora, quiere decir que si trabajáramos con un modelo que no tiene una distribución de las conocidas, de la que podemos aplicar, lo que yo tendría que hacer es ir aplicando todo esto. O sea, primero derivar la función de ese modelo de distribución y después aplicar todo esto para ver si, por ejemplo, existe justamente ese vector K. Claro, claro, tal cual. En realidad, mira, voy a spoilear como para que vayan si les sirve. Que esto ya un poco lo mencioné ayer, pero quiero mostrarles una cosa. Ahora en breve, digamos, en la segunda mitad de esta clase, vamos a ver lo que se llaman... O sea, yo tengo dos caminos siempre para encontrar estimadores. Para encontrar estimadores puedo irme al río, a la vera de algún río hermoso, conectarme con la naturaleza, respirar profundo y pensar, ay, a ver qué se me ocurre hoy para estimar. Y que se iluminen y les baje una función para estimar. No, saliendo de la broma, puedo pensar yo en distintas opciones de estimadores, o sea, puedo decir, bueno, voy a usar la mediana, voy a usar la media, voy a usar el mínimo, el máximo, para estimar tal parámetro de interés, y puedo empezar a jugar con, a ver, cumple esta propiedad, cumple esta otra, es suficiente, es eficiente, o bueno, voy a esta familia, hago este desarrollo de separar las funciones, miro qué forma tiene la estadística suficiente, digo, bueno, uso alguna función de la estadística suficiente, sí, todo eso sí, es un camino posible. ¿Es más largo? Sí, es más largo, pero es posible. Ahora, en muchos de los modelos que ustedes van a ver,
a partir de ahora, o a partir de que a partir del curso que viene, de hecho, van a usar ya métodos que derivan estimadores de una forma como más automática, si se quiere. Entonces, por ejemplo, hay un método para encontrar estimadores que se llama método máxima verosimilitud. Los que ya hayan tenido como interacción con estadística algún tipo, algo de esto deben haber escuchado. ¿Y qué hace el método máxima verosimilitud? Y bueno, agarro la función de densidad conjunta de la muestra, que acá le pone otro nombre, pero no deja de ser lo mismo. Ahora después vamos a entrar en ese detalle. Y me fijo donde esa función tiene un máximo o un mínimo, que ya vamos a ver por qué. Bueno, llego a una ecuación que me permite encontrar una estadística que uso como estimador de un parámetro. Y esto, lo maravilloso de estos métodos, que ya vamos a ver cómo es y todo, es que las propiedades ya están probadas. Entonces yo sé que siempre que yo utilice los estimadores máximo verosímiles para estimar una cantidad que yo quiera estimar, los estimadores máximo verosímiles son consistentes, verifican la eficiencia asintótica, son función de lo estadístico suficiente. O sea que no es que cada vez que ustedes quieran estimar una cantidad van a tener que ir con este camino larguísimo de probar sus propiedades. Para muchas de las situaciones ya existen los estimadores, entonces uno dice, bueno, este modelo se estima con el método de máxima verosimilitud y ya sabe que verifica un montón de esas propiedades. Bien. Un placer. Bueno, entonces, vamos a terminar esta primera parte con el punto C de este ejercicio, como para aflojar un poquito ahí la matemática. Entonces, una cosa que no dije. Fíjense que cuando dice determinar si esta distribución pertenece a la familia exponencial, eso es donde yo no me metí. Lo que tengo que hacer es llevarla a esta manera. Lo que tengo que hacer es llevar la función de densidad conjunta de la muestra. En realidad lo que hay que hacer es ver si se puede llevar esta expresión. Si yo la puedo expresar de esta manera, entonces pertenece a la familia exponencial.
exponente, donde primero aplicamos la productoria y después le aplicamos el logaritmo. Ahí no se puede ver ya en ese resultado que queda que queda con esa forma, porque nos queda menos n tita, que sería el de tita, la sumatoria de los xy por el logaritmo de tita, que sería la sumatoria de los aj tita por los bjx. Sí, lo que necesitamos es que sea todo como un exponente de toda una expresión. Entonces, en realidad sí, casi que sí, porque o sea, ya la intuición te dice que sí, de hecho vas por buen camino. Lo que falta es eso, es como tiene que ser exponente de toda una expresión. Yo estaba intentando, pero ya se los voy mostrando. Entonces, ¿qué hago yo? Ganando las productorias y después tratando de buscar el exponente, creo que por ahí se puede. Claro, yo lo que les iba a decir es, o mostrárselos de esta manera, pero no es la única, ¿eh? Si yo agarro a esto, yo tengo el exponente de e a la menos n tita, multiplicado por tita la suma de los xy, dividido esto. Entonces, esta partecita de acá, esto ya tiene el exponente, genial, eso lo dejamos ahí como está. Esta parte, tita, la suma de las xy, ¿cómo lo puedo escribir? Y hago como exponente del logaritmo, porque eso, esta partecita, digamos, multiplicaría y es como que le hago una función y su inversa. Le aplico. Y lo mismo a esto que está acá atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo esto... Voy a ponerlo... Lo puedo expresar como esto. Y acá abajo... Bueno, hacerlo más lindo. O sea que si sigo un poco más, esto lo puedo poner como exponente de... Bueno, lo voy a hacer entre paréntesis. Esto sería como el exponente de menos n tita Claro que en definitiva es lo mismo, porque es la misma función que yo te estaba diciendo, solo que sí. me faltaba el exponente. Sí, total. Ponerle exponencial de los dos lados sería y listo. Sí. Porque si le pongo exponencial de los dos lados, la f, pues yo tenía logaritmo de fx tita, entonces al ponerle exponencial se me va y de los dos lados y no lo trabajo directamente desde la que ya sacamos. Le aplicamos exponencial de los dos lados y ya nos queda. Listo, sí, está bien. Yo no entendí que estabas trabajando con el logaritmo, está bueno eso. Pero de todas maneras, genial. Para el resto, el que no lo ve así tan, bueno, vaya haciendo como el pasito a pasito. Entonces, lo primero que decimos es que sí, la distribución de Poisson pertenece a la familia exponencial. Y dijimos que una vez que nosotros lo llevamos a esta manera, le prestamos atención a la parte de la función que depende de la muestra y del parámetro. Si yo logro encontrar una parte que depende de la muestra y del parámetro, entonces ahí voy a tener la forma de una estadística suficiente. Entonces, fíjense, acá tenemos esto que depende solo de la muestra, esto que depende solo del parámetro, y acá tengo una parte que depende de la muestra y del parámetro. Lo que está ahí arriba
es una estadística suficiente. O sea, la suma de las XY para la Poisson también es una estadística suficiente. ¿Y qué más? Que ya se ve, digamos, ya, al igual que lo hicimos antes, tiene como la misma manera. O sea, fíjense, la suma de XY es una estadística suficiente. ¿Qué más puedo decir yo? Ay, estás muteado. Cualquier función de esa también va a ser suficiente. Cualquier función de esa también es suficiente y por lo tanto, de nuevo, la media, porque es la suma de las X dividido N, es una estadística suficiente. Igual, ojo, una cosa que acá empiezo como a ajustar un poco algún que otro tornillo. Siempre, cualquier función con inversa única, esto yo no lo dije como para no meter tanto detalle al PP antes, sino que se entendiera un poco mejor, pero digamos, no es cualquier función, sino como, bueno, una función en particular y es que tenga inversa única. Detallecito, para que no me reten después que van a las próximas materias y dicen cualquier función, la profe nos lo dijo, bueno, cualquier función con alguna característica en particular. Pero bueno, básicamente la media muestral, que ya antes habíamos probado que era insesgada, que era suficiente, bueno, también se puede mostrar que es consistente, no lo hicimos. También es, que habíamos hecho eficiente, también es suficiente para la distribución Poisson. Y una pregunta en el sí, solo sí. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué busco siempre? ¿Que la familia sea exponencial para derivar de que existen esos estadísticos suficientes o al revés? No, es que en realidad en la práctica, rara vez vos vas a hacer este camino. Vuelvo a insistir con lo otro. En la práctica, ¿qué pasa? Por el otro método. Sí, siempre vamos a ir a los métodos. Los métodos ya sabemos que los estimadores que nos dan esos métodos cumplen estas propiedades y de hecho los programas, no sé, los modelos de regresión lineal. ¿Alguno hasta ahora escuchó hablar de los modelos de regresión lineal? Sí. Bueno, sí. Los modelos de regresión lineal se derivan o utilizan el método de estimación de mínimos cuadrados. Los estimadores mínimos cuadrados verifican ya esas propiedades o muchas de esas propiedades, ya sea para n fijo o en asintótico, que es cuando n tiende a infinito, y uno no va haciendo esto. Pero en el caso de tu pregunta, para no dejarte así como sin respuesta, en realidad es así. Lo primero que hago es verificar si la función pertenece a la exponencial. Si la función pertenece a la exponencial, yo ya puedo ir y encontrar una estadística suficiente. Entonces, por ahí lo más piola es decir, bueno, me fijo si alguna función de esa estadística suficiente me sirve a mí o tiene pinta que me va a servir a mí para estimar lo que yo quiero estimar. Que no pertenezca a la familia exponencial no quiere decir que no haya función suficiente. Esto da como un método como súper rápido de encontrar una estadística suficiente.